sacrificios de paz, la ofrenda de comunión, Levítico 3. Estaremos leyendo los versículos en el transcurso de la enseñanza. Hay otros capítulos de Levítico que vamos a estar leyendo, entonces estén muy atentos y ágiles. Bien, hermanos, este es el tercer tipo de sacrificio voluntario, o sea, entre los tipos de sacrificios que hay están los voluntarios y los obligatorios, y entre los voluntarios este es el último. También se le conoce como ofrenda de comida o vianda, dependiendo de la versión. Algunos ponen alimento. Bueno, esta ofrenda tiene dos presentaciones o dos tipos, y es cuando se hacía la acción de gracias por algo que el Señor concedía a la persona, o cuando fuera en cumplimiento de un voto. Por ejemplo, que alguien hacía una promesa: si el Señor me ayuda en esa situación, entonces yo llevaré al tabernáculo un sacrificio de paz, ¿sí? O sea, era para hacer votos. Otras Biblias, otras versiones traducen como ofrenda de comunión. Y es interesante porque la palabra hebrea para sacrificio de paz se parece mucho a la palabra shalom, bastante. Entonces hay una relación entre ambos conceptos, por eso se traduce como ofrenda de paz en español. Anote esa cita, Levítico 17:5. ¿Se acuerdan que cada vez que el israelita fuera a comer carne mientras estuviera en el desierto, tenían que sacrificar el animal frente al tabernáculo? Bueno, es a eso Levítico 17. Entonces, si por ejemplo nosotros en nuestra familia quisiéramos comer carne, necesariamente si estábamos en el desierto, eso solo aplicaba en los 40 años, ¿no? Porque el tabernáculo estaba a la mano. Si queríamos comer carne con mi familia, entonces teníamos que llevar el animal hasta enfrente y sacrificarlo allá, porque si se sacrificaba en otra parte, acuérdense que era tenido como si fuera dedicado a los demonios. Entonces, cuando ya se hacía el sacrificio, entonces necesariamente eso tenía que convertirse en un sacrificio de paz. Bien. El sacrificio de paz, ya que estamos diciendo que tiene que ver mucho con la gratitud y los votos, también está muy relacionado con el concepto de salvación del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando hablamos de salvación, pensamos en paraíso, ¿cierto? Vida eterna. En el Antiguo Testamento no era así. En el Antiguo Testamento salvación era sinónimo de liberación, de victoria, de ayuda, ¿sí? Entonces el sacrificio de paz está relacionado con la salvación, claro, porque si estamos diciendo que es en gratitud a algo, estamos diciendo que yo voy a adorar a Dios porque me ayudó cuando yo más necesitaba. O sea, cuando había un infortunio, cuando había una plegaria por algo y Dios respondía, entonces llevaba un sacrificio de paz, ¿sí? En gratitud. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, el voto de Ana: si el Señor me da un niño, ¿sí? Ella pues llevó al niño, lo ofreció al Señor, pero también hizo un sacrificio de paz, precisamente porque, y aun cuando la Biblia no nos dijera que fue un sacrificio de paz textualmente, uno deduce porque hay un voto de por medio, ¿sí? Vamos a estar leyendo que en esta ofrenda hay un procedimiento que se parece muchísimo al del holocausto, es prácticamente el mismo, solamente, bueno, hay unas pequeñas variaciones, y la más evidente de las diferencias es que este es el sacrificio que permitía sacrificar animales hembra, o sea, se podía sacrificar vacas, ovejas y cabras, ¿sí? Recuerden que hasta este punto hemos visto que siempre era un macho. Pues bien, en ese sacrificio se podía presentar una hembra. Pues hermanos, tiene sentido, porque si es en gratitud o si es en respuesta en un voto, pues hay un poco más de libertad para yo llevar lo que está a mi alcance, ¿no? Y no necesariamente un macho. Hay casos en la Biblia donde haya habido sacrificio de paz, claro, hay bastantes. Les voy a mencionar algunos.
Por ejemplo, cuando David llevó el arca hacia Sión, sacrificaron sacrificios de paz. Cuando Salomón inauguró el templo, cuando Ezequías celebró la Pascua y los panes sin levadura, ¿sí? Y hay otras ocasiones, pero esas quizás son las más memorables. Vamos a estar viendo también en el capítulo otros principios, por ejemplo, un principio nuevo que hasta este punto no habíamos visto antes, pero que va a regir para todo. Está en el versículo 16. Dice: todo el cebo será para el Señor, o la grosura o la grasa, dependiendo de la versión que usted tenga. Se refiere al cebo, a la grasa. En el versículo 17 nos dice que eso era un estatuto perpetuo en cualquier lugar en que habiten. Ningún israelita, así como no podía comer sangre, tampoco podía comer grasa. Y si alguien comía alguna de las dos cosas, entonces se entendía que sería cortado de entre su pueblo. En pocas palabras, la grasa podía recibir otros usos, pero nunca el del consumo humano. Bien, vamos a estar estudiando este capítulo en 2 puntos. Es extenso, hermanos, si alcanzo, espero que sí. Vamos a ver primero el ritual, tanto para agradecimiento como para voto, y luego las aplicaciones. ¿Listos? Comencemos. Leamos 17. Estatuto perpetuo será para todas sus generaciones, donde quiera que habiten. Ningún cebo ni ninguna sangre comerán. Ahora miren 7:22. Después habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ningún cebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comerán. El cebo de un animal muerto y el cebo de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no deben comerlo. Porque cualquiera que coma cebo del animal, del cual se ofrece una ofrenda encendida al Señor, la persona que coma será cortada entre su pueblo. Bueno, entonces, en esas líneas, ¿ustedes qué perciben, hermanos? Que ¿por qué no se podía comer cebo o grasa? Porque la grasa y el cebo eran destinadas a las ofrendas encendidas. O sea, estaba destinada a quemarse en el altar del holocausto. O sea, está dándonos a entender que era una parte reservada del animal para Dios, no para nadie más, sino para Dios. No comerán sangre ni de ave ni de animal en ningún lugar en que habiten. Toda persona que coma cualquier clase de sangre, esa persona será cortada de entre su pueblo. Bueno, ahí tenemos la reglamentación sobre las 2 prohibiciones, ¿no? Es menos famosa la de la sangre, pero era igualmente delicada. Ni sangre ni grasa. Recordemos, la sangre era porque era la que se rociaba, la que hacía expiación, la que lograba propiciación. Y la grasa, pues estamos viendo, era porque ella era destinada para las ofrendas encendidas. Bien. Eso que les acabo de decir, anótenlo en su corazón, porque va a ser un principio que va a aplicar para hasta el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, resulta que nosotros hemos distribuido esta ofrenda de paz en 2, ¿no? Agradecimiento y voto, pero en el desarrollo del capítulo se distribuye de otra forma. Nos va a decir que la ofrenda de paz podía ser de ganado vacuno o de ganado ovejuno, y de esa manera distribuye el capítulo, como con el tipo de víctima. Pero cuando uno estudia los párrafos, pues uno se da cuenta que hay una diferencia. Quiere decir que uno podía llevar una vaca, una oveja o una cabra si era una ofrenda de paz en agradecimiento, y lo mismo si fuera un voto. ¿Me hago entender? O sea, los 3 tipos de víctima, que eran solamente esos, podían aplicar tanto para el agradecimiento como para el voto. Entonces, por eso dejé así como distribución general solamente esas 2.
porque igual los rituales que se van a mencionar para cada uno van a ser lo mismo, sea de una cosa y sea de otra. ¿Pero? Leamos versículos 1 y 2. Dice: si su ofrenda es un sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar por todos lados. Bueno, si la persona, el oferente, traía una ofrenda de ganado vacuno, podía ser un toro, podía ser una vaca, ¿sí? Siempre y cuando no tuviera defecto. Ya vimos eso, Levítico 22, 21 al 25, ¿se acuerdan? Que no tuviera algún tipo de imperfección física, anatómica, además. Cuando el israelita llegaba al tabernáculo, en la puerta del tabernáculo le imponía su mano a la cabeza de su animal, ¿sí? Y era él el que lo degollaba, lo mismo que en el holocausto. Y aquí empieza algo distinto, pero tenemos que irnos para otra parte, porque esta reglamentación se encuentra dispersa. Leamos ahora 7:28. Dice: entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofrezca sacrificio de paz, el sacrificio de sus ofrendas de paz al Señor, traerá su ofrenda al Señor del sacrificio de sus ofrendas de paz. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Señor. Traerá el cebo con el pecho, para que el pecho sea presentado como ofrenda bendecida del Señor. O sea, aquí estamos empezando a ver las diferencias. La persona, al parecer, era él el que despedazaba el animal. Y cuando lo despedazaba, tomaba el pecho del animal, la persona, y lo mecía. ¿Bien? El pecho lo tomaba juntamente con la grasa del pecho y él mecía el pecho, ¿sí?, en sus brazos. De hecho, se dice que las manos del sacerdote, pues como es una parte igualmente pues, grande, entonces las manos del sacerdote apoyaban las manos del que ofrecía la ofrenda y prácticamente entre los dos hacían ese ritual, como hacia los lados y a la vez hacia adelante, ¿sí? Ese ritual simbolizaba que la persona le entregaba a Dios su ofrenda y que Dios se la devolvía y se la entregaba al sacerdote. Sigamos leyendo, aquí vamos a tener más claro eso. Dice: el sacerdote quemará el cebo sobre el altar, pero el pecho pertenecerá a Aarón y a sus hijos. ¿Ven? Por eso es que se hacía hacia atrás, porque el ritual simbolizaba que el Señor lo recibía, pero el Señor se lo entregaba entonces a su ministro, que era el que había oficiado, el que iba a oficiar la ofrenda de paz. ¿Bien? Entonces, ¿podían comer quiénes? Solo el sumo sacerdote y su familia. Del pecho. 32. Y darán al sacerdote la pierna derecha como contribución de los sacrificios de sus ofrendas de paz. Aquel que de entre los hijos de Aarón ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y el cebo, recibirá la pierna derecha como su porción. Pues yo he tomado de los hijos de Israel, de los sacrificios de sus ofrendas de paz, el pecho de la ofrenda vencida y la pierna de la contribución, y los he dado al sacerdote Aarón y a sus hijos como su porción para siempre de parte de los hijos de Israel. Esta es la porción consagrada a Aarón y la porción consagrada a sus hijos de las ofrendas encendidas para el Señor, desde el día en que Él los presentó para ministrar como sacerdotes al Señor, la cual el Señor había ordenado que se les diera de parte de los hijos de Israel el día en que Él los ungió. Es la porción de ellos para siempre, por todas sus generaciones. Esta versión dice pierna derecha, pero otras versiones dice espaldilla. ¿Sí? ¿Alguno la tiene? Espaldilla. Bueno, eso es una variación
Pero ahí lo que está significando es, el que lleva la ofrenda se hacía a la puerta del tabernáculo. Imponía la mano del animal, ya sabemos, como un símbolo de transferencia de culpa. Luego la persona despedazaba el animal y el pecho lo llevaba con el sacerdote. Y entre los dos, pues especialmente él, era el que mecía, ¿no? Cuando lo mecía, estaba simbolizando que esa parte del animal se le entregaba al sacerdote y a su familia, ¿sí? Y la espaldilla o la pierna derecha del animal, que por cierto ya está despedazado, pues esa va a ser como una parte especial, una parte pues de las mejores partes de la res, ¿no? O de la res. Se colocaba aparte, pero esa cuando ya se hacía el ritual de mecimiento con el pecho, entonces se tomaba la pierna y hacía un ritual de elevación. O sea, ya no es hacia los lados, el ritual de elevación es que es hacia arriba. ¿Sí? En esta versión dice contribución, pero pues se refiere a como que la persona lo eleva. ¿Sí? Ahora nos acordamos cuando el Salmo decía, a ti he elevado mi alma. ¿Sí? Entonces él elevaba la porción y pasaba lo mismo. Simbolizaba que se le entregaba al Señor la ofrenda y que al regresarse se le iba a entregar, pero esa es la diferencia. Solo el sumo sacerdote tenía el derecho exclusivo de comer esa parte. Solo él. ¿Sí? O sea, era un derecho exclusivo del que rociaba la sangre. Y ya sabemos que el que rociaba la sangre pues era el sumo sacerdote, porque eso era una función exclusiva de él. ¿Listos? Y eso de las porciones del sacerdote también era algo considerado como un estatuto perpetuo. ¿Sí? Bien, anoten ese pasaje, Éxodo 29, 26 al 28. Esto que acabé de decir ya lo habíamos visto, pues no tan específicamente, pero lo habíamos visto en la consagración de los sacerdotes, porque ahí fue cuando Dios dijo que el sacerdote que oficiaba tenía derecho a quedarse con el pecho. O sea, ya se había hablado de eso antes. Por eso aquí nos decía que el Señor había dicho que se le entregaba esa parte a ellos de sus ofrendas de paz. Sí, ya el Señor lo había dicho en Éxodo 29, 26 al 28. Bueno, sigamos adelante, versículos 3 al 5. Y del sacrificio y las ofrendas de paz presentarán una ofrenda encendida al Señor, el sebo que cubre las entrañas y todo el sebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el sebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Y los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. A ver, sigamos con el ritual, no hemos terminado. Retroalimentemos. Llevamos un toro o una vaca, ¿sí? Del ganado vacuno, sin defecto. Nos hacemos en la puerta del tabernáculo, degollamos el animal, lo despedazamos, se hace el ritual de mecimiento con el pecho y el ritual de elevación con la pierna o la espaldilla, ¿sí? Luego de eso, el sacerdote toma la sangre y la rocía por encima y alrededor del altar. Luego toma la grasa. Aquí es la parte esencial de esta ofrenda, la grasa. La grasa que estaba en los intestinos, la que los cubría, pues. Y las vísceras del animal, o sea, la grasa que tenía esas partes. Los riñones con su grasa y la grasa que estuviera sobre los ijares, dice otras Biblias. Eso de ijares es como el costado o los lomos del animal. Y el hígado, ¿sí? O sea, no el hígado como tal, sino la grasa del hígado. ¿Bien? En pocas palabras, hermano, toda la grasa del animal, la grosura,
era lo que se ofrecía. Entonces todo eso lo tomaba el sumo sacerdote y ¿qué hacía? Lo llevaba sobre la leña del altar como ofrenda de olor grato. Ese era el humo que subía, era la grasa de la que se quemaba. ¿Bien? Pero todavía faltan más partes. ¿Qué se hacía con eso que sobraba? Hasta ahora se ha quemado solo la grasa. La carne entera está ahí. La piel también está ahí. Todo está ahí prácticamente. ¿Sí? A excepción del pecho y la pierna o espaldilla. Pues bien, hermanos, lo que sobraba de la carne era comido con el oferente junto a su familia. Y esa comida debía disfrutarse el mismo día en el que se ofrecía la ofrenda. Leamos 7:15. Dice: en cuanto a la carne del sacrificio y de sus ofrendas de paz, en acción de gracias, se comerá el día que la ofrezca. O sea, aquí ya empezamos a ver una diferencia, ¿no? La ofrenda de paz de agradecimiento podía ser, como hemos visto, venado vacuno u ovejuno, ¿sí? O podía ser macho, podía ser bien. Pero si fuera de acción de gracias, aquí la diferencia es esta, que si de acción de gracias, dice, se comerá el día que la ofrezca, no dejará nada hasta la mañana siguiente. O sea, voy en gratitud al Señor y llevo mi ofrenda de paz, o cumplo mi promesa que le hice, pero tengo que ir con mi familia. Aquí está lo diferente de todas las demás ofrendas. Con esta dice también: pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o una ofrenda voluntaria, se comerá en el día que ofrece el sacrificio y el día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado en el tercer día. Si la ofrenda se llevaba como una promesa, podía comérmela ese mismo día, pero pues casi siempre sobraba, entonces podía dejar al otro día y podíamos seguir comiendo hasta el otro día carne. Pero ya al tercer día no se podía comer esa carne. Dice el 18: de manera que si se come de la carne del sacrificio y sus ofrendas de paz el tercer día, el que la ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta, será cosa ofensiva, y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. Bien, bastante claro, ¿cierto? La carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpio puede comer de ella. Pero la persona que coma la carne del sacrificio y las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, estando inmundo, esa persona será cortada de entre su pueblo. Y cuando alguien toque alguna cosa inmunda, ya sea inmundicia humana o un animal inmundo o cualquier cosa abominable e inmunda, y coma de la carne del sacrificio y la ofrenda de paz que pertenece al Señor, esa persona será cortada de entre su pueblo. Bien, hermanos, entonces estamos diciendo, ese fue el ritual de la ofrenda de paz, pero sobre mucha carne. Entonces, ¿qué hacía con esa carne? El que la llevaba comía de ella junto con su familia. Si yo la había llevado en gratitud, en agradecimiento, entonces debía comérmela ese mismo día. Y si sobraba, ¿qué hacíamos? Se echaba al fuego, ahí en el fuego del altar. Pero si la ofrenda era por una promesa, un voto, un compromiso que había hecho la persona con Dios, entonces podía durar la carne hasta el día siguiente. Ese es el único caso en el que la carne podía comerse hasta el segundo día. Si ya duraba 3 días, no, ya no se podía comer. Algunos piensan que eso responde al tema de la pudrición, ¿sí? Porque pues ya el tercer día la carne puede echarse a perder, no había pues, refrigeración, ¿no? Y por otro lado, pues es una manera de parte de Dios de evitar la superstición. Las religiones paganas hacían sacrificios de paz y a veces veían tan sagrada esa carne que podía la persona salirse de la casa y quedarse con algo podrido, ¿sí? Como algo místico, que tuviera un poder especial. Entonces, para cortar ese tipo de ideas mundanales, el Señor dice: quémela, ¿sí?
para que no quede ningún tipo de devoción al objeto. Siempre ha sido así. El Señor ha sido siempre celoso con su gloria. Si alguien desobedecía esa instrucción, su ofrenda era inválida y era considerada un pecado de abominación. En otras palabras, un sacrilegio. El término hebreo es hedor, o sea, como cuando algo es repugnante, que huele a podrido. Así sería considerado para Dios que la persona hiciera eso. Pero no solamente está prohibido que se comiera al tercer día o al segundo día, en caso de que fuera agradecimiento, sino también nadie podía comer de la ofrenda de paz estando impuro. A lo largo del libro vamos a ver qué era estar impuro. Vamos a ver todas las distintas maneras de quedar impuro en ese entonces. Si alguien en impureza tocaba o comía la carne, era cortado entre su pueblo. Y la carne que se había tocado por el inmundo se echaba a perder, tocaba quemarlo. Bien, anoten este pasaje. Levítico 19, 5 al 8. Y 21, 22. Sigamos leyendo. Versículos 6 al 16 de nuestro texto principal. Dice: pero si se ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es del rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si ha de presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Y del sacrificio de las ofrendas de paz traerá una ofrenda encendida al Señor: el cebo, la cola entera, que cortará desde el espinazo, cerca del espinazo, el cebo que cubre las entrañas y todo el cebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el cebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Y el sacrificio el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento o vianda, ¿sí? Es ofrenda encendida para el Señor. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos lados. Y de ella presentará su oblación como ofrenda encendida para el Señor: el cebo que cubre las entrañas y todo el cebo que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con el cebo que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable. Todo el cebo es del Señor. Amén. Vimos ya entonces que hay 2 tipos de sacrificios de paz: cuando es en agradecimiento y cuando es en voto. De todas formas, cualquiera de los 2 podía recibirse: una vaca, una cabra o una oveja, machos o hembras, no importaba. Si nosotros llevábamos una vaca, ya vimos el procedimiento, era prácticamente algo sencillo. Si llevábamos una oveja, lo mismo, podía ser macho, hembra, sin defecto. Si era un cordero, entonces igual el israelita lo llevaba delante de Jehová, o sea, en la puerta del tabernáculo, y pondría su mano, lo degollaría. El sacerdote tomaría la sangre para rociarla, luego la grosura, la cola, la grasa, la grasa de los intestinos y las entrañas, los riñones con su grasa, la grasa de los ijares y del hígado, sería ofrecido en el altar como ofrenda encendida. O sea, lo mismo, hermanos, es lo mismo, solo hay una diferencia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hay una parte que se menciona que no se mencionó antes: la cola. ¿Sí? En Palestina se da un tipo de oveja que tiene una protuberancia en la espaldilla y es como una grasa que está pegada a la cola, entonces se refiere a eso.
Bien. Esa es la única diferencia que se añadía al tema de la cola. Todo esto era ofrecido en el altar como ofrenda para Jehová. Claro, es grosura, literalmente grosura. Lo único que se añade además es el tema de la cola. Y si era una cabra, lo mismo, eran los mismos pasos, pero hay una diferencia. ¿Cuál? Cuando se leyó lo de la cabra, que no se habla de la cola. La vuelve y repite lo mismo y no añade la cola. ¿Sí? Entonces la cola de la cabra no se añadía porque eso no se exigía literalmente. ¿Bien? Pero es exactamente lo mismo, hermanos. Se degollaba, se hacía el mecimiento, la elevación, se ofrecía solo la grosura y el sobrante lo comía el adorador con su familia. ¿Listo? ¿Bien? Y ya para terminar ese ritual, leamos 7:11. Hay un detalle especial. Saca 7:11 al 13. Dice: esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz que será ofrecida al Señor. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untados con aceite, y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado, y de ello presentará una parte de cada ofrenda como contribución al Señor. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. Y ya por último tenemos otro detalle sobre las ofrendas de agradecimiento. Hasta ahora vimos que es prácticamente lo mismo, solo que se debe comer la carne el mismo día, ¿sí? Pero se añade otro detalle. Si el sacrificio de paz era en acción de gracias, además del animal, debía acompañarse con los ingredientes de la oblación al horno. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Es lo mismo de la oblación al horno, pero se añadía más flor de harina amasada con aceite y más tortas de pan con levadura. O sea, era prácticamente como la oblación al horno el doble, ¿sí? Para que me comprendan. Anoten ese texto, Números 15, 8 al 10. Y aquí cuando decía que era una contribución al Señor, da a entender que el sacerdote podía tomar, como hizo con la oblación, por eso se habla de oblación, con su mano una torta, ¿sí? Un hojaldre, un puñado de harina, y eso se elevaba. Quería decir que eso era para él. ¿Ven? Ya, terminamos. ¿Tiene alguna pregunta? Antes quiero hacer eso distinto, preguntar en este punto porque ya terminamos el ritual, hermanos. Y ahorita pasamos a las aplicaciones. Ay, gracias. Sí, buena pregunta. Si la carne se la quedaba el oferente, da a entender que la piel se la quedaba la familia. O sea, eso es otro detalle diferente. O sea, la piel del animal se la podía llevar el que había ofrecido el animal. Bueno, respecto a lo de la grosura, digamos, muchas veces y en determinadas sectas se ha enfatizado sobre la sangre, pero nunca se escucha uno decir que la grosura, digamos, que los dos una provisión casi exacta. Digamos, ahora, por ejemplo, lo que se enfatiza más en la sangre que la grosura, en el caso de la secta, digamos, y los que creen eso, digamos, que no deben comentar. Bueno, las sectas siempre se han caracterizado por interpretar las escrituras aisladamente, o sea, no son capaces de hacer una aplicación exegética de un tema, por lo tanto se concentran en una sola parte e ignoran otra. Eso es una evidencia de eso.
y hasta mejor. Hasta mejor porque, pues, si hoy día hay sectas judaizantes que promocionan la vida vegana, o sea, eso sería como darles un argumento más o un argumento más para ellos de imponerle a la conciencia de las gentes prohibiciones que ya para el nuevo pacto no están vigentes. Entonces, ellos se basarán en pasajes. Lo que pasa es que el tema de la sangre se insiste mucho. Levítico 7, Levítico 17, Levítico 3, Génesis 9, lo vemos en varios textos, hasta en Hechos, ¿sí? Entonces, también es porque la Biblia hace más énfasis en la sangre, y el tema de la grosura solo lo vería alguien que estudia o que lee con detenimiento la Biblia, y pues en las sectas eso es algo inusual. ¿Algo más? Pastor, con respecto a eso que acabas de decir, que le preguntó el hermano, ¿en el Nuevo Testamento hay alguna referencia a la grosura o solamente A la grosura no, solo a la sangre. A la sangre. Pastor, yo no me acuerdo si este detalle que voy a preguntar lo vimos en Éxodo, en el momento de que pasaba la ceremonia y se rociaba la sangre. Luego que pasaba todo, era el sumo sacerdote que iba y hacía aseo, limpiaba, o eso quedaba siempre untado de sangre. Siempre quedaba untado de sangre, sí señor. Hasta que se recuperaba. Sí, porque en ese momento solo recuerdo que el aseo consistía en sacar la ceniza, ¿se acuerdan? Sí. Que era una función diaria del sumo sacerdote, pero no recuerdo referencia a la sangre. Además, tengamos en cuenta que la sangre se mancha muchísimo, entonces lo más seguro es que quedara impregnada en el altar y ya pues el sobrante terminaba evaporado por las ofrendas, el fuego a esa temperatura, ¿no? Entonces la sangre no era necesario limpiarla. Además, en el Yom Kippur, ni siquiera en el Yom Kippur se habla de un aseo del altar, o sea, siempre el altar va a quedar con su mancha de sangre, siempre. La única vez que vemos que el altar está siendo ungido con aceite es cuando se consagró. No, nunca más lo volvemos a ver como que tocara pulirlo o algo así, eso no tenemos referencia bíblica sobre eso. Listo, nos quedan 5 minuticos, vamos a dar las aplicaciones. Vamos a dar 6 aplicaciones en 5 minutos. Primera, es la única ofrenda en la que participaba el oferente. Por eso se llama sacrificio de paz. Y es lindo ya pues entender más esto, porque las ofrendas de paz simbolizaban la comunión con Dios, ¿sí? Una comunión que solo era lograda gracias a la expiación que la sangre había permitido. O sea, sin expiación no hay reconciliación, pero como yo ya estoy reconciliado con Dios, podía llevar una ofrenda de comunión. ¿Sí me hago entender? O sea, es una ofrenda que representa la reconciliación entre Dios y el pueblo, ¿sí? Otro detalle que comprueba esto es que es la única ofrenda que se le describe como vianda. O sea, da a entender como si Dios comiera de ella juntamente con el que adoraba. Y no solamente ellos, el sumo sacerdote con su familia y la familia del oferente. O sea, es una ofrenda donde comen muchos, ¿sí? O sea, da a entender que se está resaltando la amistad con Dios, el gozo de la adoración familiar y la satisfacción, porque todos quedaban, hermanos, súper bien. El sacerdote con sus porciones especiales, el oferente, la familia del sacerdote y el Señor que recibía eso como los gratos, ¿sí? Entonces, por eso se llama ofrenda de paz, porque todos quedaban satisfechos también, ¿bien? Anotes el pasaje, Éxodo 32:6. Segunda aplicación. Hoy, gracias a los avances de la medicina, sabemos que muchas de las provisiones que Dios hacía relacionadas con la dieta tenían fines de salud, ¿no? De salubridad. O sea, esa no era la finalidad principal, ¿no? O sea, Dios no está diciendo no coman grasa para que se cuiden la salud. ¿Por qué Dios prohibía la grasa? ¿Qué vimos?
porque era solo de Él. O sea, es teocéntrico, no antropocéntrico, ¿bien? Pero pues tiene implicaciones. O sea, Dios dice, solo para mí, pero sabemos que hay un beneficio. ¿Me hago entender? Entonces eso es también interesante porque la grasa era la parte más suculenta del sacrificio, pero se tenía como propiedad exclusiva de Dios. De todas formas, había una recomendación implícita de una dieta saludable para la gente, ¿cierto? Y otro detalle a propósito de esto, dense cuenta que eran las entrañas, los riñones, o sea, prácticamente los intestinos del animal, o sea, la grasa de los intestinos, no los intestinos. Resulta que para la cultura hebrea, las entrañas y los riñones eran la sede de las emociones. Eso ya lo hemos visto en Salmos muchas veces. Para nosotros en Occidente, siglo XXI, la sede de las emociones es el corazón. Ay, mi corazón, yo le doy mi corazón, yo lo hago con mi corazón, o sea, sí. El corazón es como la sede de la emoción. Eso es en la cultura de ahora, pero en la cultura antigua, la sede de lo que para nosotros es el corazón eran los riñones. Entonces, sí, es extraño porque, mis hermanos, son 31 siglos, bueno, más. Estamos hablando siglo XV, siglo XXI, hace 36 siglos. Entonces, miren lo especial, porque si se está ofreciendo precisamente esas partes que simbolizan que la adoración debía hacerse, lo que nosotros decimos, de todo corazón. ¿Bien? Eso es lo importante, tener en cuenta el contexto cultural e histórico de los pasajes, porque cualquiera pues ve que es riñones, grasa, pues no le ve sentido. Tercera aplicación. La paz que se predica de esta ofrenda anticipaba la paz que fluye del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo es nuestra reconciliación con el Padre. Romanos 5:11 dice: nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cristo es nuestra reconciliación con el Padre, o sea, Él es nuestra comida de comunión. Pero la comunión no solamente es vertical con Dios, sino que es horizontal con mi prójimo. Porque Dios, o Cristo Jesús, nos trajo paz, no solo con Dios, sino también con los hermanos. Efesios 2:14 dice: Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando dice eso, está hablando sacrificio de paz. Cristo fue nuestro sacrificio de paz. Bien. Antes, el sacerdote de Aarón era el único que podía participar de lo mejor de las ofrendas. Ahora, en el nuevo pacto, somos todos sacerdotes de Dios gracias a Cristo. Por lo tanto, todos participamos en igual medida de los beneficios de la cruz. Amén. ¿No me parece hermoso eso, glorioso? Cuarta aplicación. Es importante que entendamos algo, hermanos. Gracias a la libertad que tenemos en Cristo, ninguna cosa que comamos hoy interrumpe nuestra comunión con Dios. Marcos 7, 18 al 19, anótelo, ¿se acuerdan? No es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale, ¿cierto? Y Cristo declaró limpios todos los alimentos. Eso significa que la prohibición de comer sangre y grasa ya no está vigente. Uy, pero si en Hechos dice que no se puede, Hechos 15, 20 y 29, Hechos 21, 25. O sea, ahí dice que está prohibido. Bueno, hay varias cosas que decir en eso. Primero, la prohibición de comer sangre y de comer grasa se basaba en los conceptos de expiación y propiciación de los sacrificios. O sea que esa prohibición solo tendría sentido hasta que esos elementos tuvieran esa finalidad. ¿Ya no se cumplió esa finalidad? En Cristo se ha cumplido esa finalidad. La sangre y la grasa que hoy día exista ya no tiene esa finalidad. Así que la base sobre la cual estaba prohibida ya no existe. ¿Bien?
Además, Cristo satisfizo cada área de la ley ceremonial, así que resulta redundante, innecesario y obsoleto seguir en esa prohibición. Y al respecto del Concilio de Jerusalén de Hechos 15, también hay que tener en cuenta el contexto histórico. Resulta que había una especie de conflicto religioso y racial, étnico, entre judíos y gentiles. Entonces, si las iglesias gentiles se estaban convirtiendo en cristianismo, estaba el problema de que si ellos debían convertirse en judíos primero para poder ser cristianos. Entonces en el concilio se determina, no, somos iguales en Cristo, y Pablo lo escribe, de ambos pueblos hizo uno. Así que esta prohibición de comer sangre se aplicó en la iglesia mientras había una transición de una mayoría judía en la iglesia hasta que se diera la mayoría gentil. Para nosotros eso es pues como un poco difícil de entender o hasta simple, problemático, pero hermanos, es que entendamos, un judío viene practicando estas prohibiciones toda su vida y se convierte en cristiano. O sea, yo no puedo de la noche a la mañana llevármelo a comer cosas con sangre o comida suculenta con la grasa, porque estaría irrumpiendo con su conciencia. O sea, yo debo esperar un proceso de madurez para que él reciba esto. ¿Me hago entender? Entonces el Concilio de Jerusalén servía para eso. O sea, es algo así como que absténgase de comer estas cosas mientras alcanzamos a ese nivel de madurez y de entendimiento de la libertad cristiana. Bien. Quinta aplicación, se me acabó el tiempo. Quinta aplicación, la ofrenda de paz nos recuerda la cena del Señor. Porque la cena del Señor es el mayor símbolo de comunión de los santos en la iglesia. ¿Sí? La Santa Cena es nuestra comida en comunión, compartimos con los redimidos, nuestro hogar, los ministros del Evangelio y los hermanos en la fe. ¿Sí? Pero así como se requería que estuviera limpia la gente para participar de las ofrendas de paz, se requiere que la persona esté en dignidad para que participe de la cena del Señor. Y última aplicación, la pena contra el que cometía sacrilegio nos recuerda la excomunión en el nuevo pacto. Si una persona se identifica con el pueblo de Dios, pero tiene un corazón impenitente, abraza el pecado y mantiene la enemistad con el pueblo del pacto, debe ser cortada de la membresía hasta que se purifique su maldad. ¿Amén? Entonces eso es lo que tenía como aplicaciones. Hermanos, tenemos un breve receso y ahorita vamos al culto de adoración. Gracias.